Para, Estamos con la doctora ahora. Verónica, bueno, estamos con la doctora Verónica Torres Serino. La doctora es especialista en pediatría y en toxicología, es nuestra jefa de toxicología del Hospital Austral. Trabajamos con ella hace años, una referente en tóxico en Argentina y en el mundo también, valga la pena decirlo, vale la pena decirlo. Así que la idea es que nos cuente un poco su experiencia, tiene muchísima experiencia, y nos ayude un poco con el trabajo práctico de toxicología, con las preguntas de tóxico. Después seguimos nosotros con el resto del cuestionario. Pero gracias nuevamente por estar. Sabemos que un viernes a la tarde cuesta, pero gracias. Perfecto, les agradezco un montón. Y aparte me encanta que puedan hacer esto. Así que les agradezco un montón. Bueno, los que quieran abran micrófonos y la idea es conversar. ¿Quieren que vayamos a la primera pregunta y discutir un poquito con respecto a esto? Ah, lo pusiste, Vamos. perfecto. Ahí Ahí está. está. Sí, sí. Bueno, paciente de 35 años de edad que ingiere media hora antes de la consulta 40 comprimidos de su medicación habitual, 30 son de amitriptilina, 10 de clonazepam. Ingresa traído por un familiar en ambulancia con un síndrome sedativo hipnótico leve. Tiene 3 en 15, frecuencia de 100 por minuto, frecuencia respiratoria normal, TEA normal. ¿Cuál es la respuesta correcta a esto? ¿Quién se anima? ¿Cómo contestaron ahí? Carbono activado es el que primordialmente el más correcto de todos. Bien, Yo, en realidad, yo, yo Con la contesté C, color. la opción C, Yo puse la C. que es en principio la evaluación del paciente en general, monitoreo, electro, estabilización y demás, como primera El medida. paciente protege la vía aérea, está estable, está despierto, no cumplió la hora todavía de haber tomado las pastillas, está en un estado sedativo hipnótico leve, como dices, la TA es normal, y lo primero que tenés que hacer vos es intentar sacarle todo lo que tomó. bien. ¿Y vos le pondrías, vos le harías carbón activado o lavado gástrico? Lavado gástrico con carbono activado. Ok. Bueno, esta pregunta es bien tramposa para hacer caer en esto. Está perfecto lo que vos estás diciendo, Rocío. Pasó poco tiempo, tenemos tiempo, no está mal el paciente, con lo cual podríamos perfectamente, perfectamente lavarlo y si quisiéramos usar sondas solamente para el carbón activado. Eso está muy bien. El tema es que la medicación que tomó son 10 de clonazepam y 30 de amitriptilina. Y el paciente tiene una frecuencia tiene una frecuencia cardíaca de 100, o sea, no está re taquicárdico, pero digamos, está ligeramente taquicárdico. Era exactamente para discutir esto. Me parecería muy bueno que uno, si no tuvieras idea de lo que tomó, en realidad es la conducta que tenés que tomar. Pero bien, tenemos un sedativo hipnótico que en general el sedativo hipnótico, si vieron las clases, es el paciente más dormido, ¿no? O sea, dormido con un deterioro del sensorio de diversa índole y en general hay depresión miocárdica, hay un poco de todo, pero este paciente está dormido y taquicárdico. ¿Les suena alguna alarma con esto? Por supuesto que sí, pero porque ya se les dije que... O sea, la respuesta correcta es colocar monitor cardíaco, evaluar el QRS y el electro, estabilizar la vía aérea y colocar un acceso venoso. Estabilizar la vía aérea, en este caso, está bien lo que vos dijiste, Rocío, tal vez no haya que hacer nada. El problema es que tomó amitriptilina. Amitriptilina, carbamazepina y antiarrítmicos del grupo 1A son los que dan las arritmias con complejo QRS ancho más severas. Y el hecho de que él esté dormido y taquicárdico nos tiene que despertar alarma. Entonces, los antidepresivos tricíclicos, por definición, eh, en general tienen una dosis tóxica que con 10 veces la dosis superior ya puede ser una dosis letal. Por eso te digo, no está mal lo que vos hiciste, porque estabas correcta, pero en realidad cuando te dicen amitriptilina, carbamazepina, uno tiene que correr. Y si uno no tiene mucha idea, porque a veces no sabemos exactamente lo que tomó, el monitor nos va a marcar lo que va a pasar. Le ponemos un monitor al paciente, vemos que está taquicárdico y ahí medimos el QRS. No hace falta ser muy entendido en en el electro. Si vemos taquicardia, el QRS está ancho, mayor a 100 milisegundos, tenemos que empezar a pensar que ese paciente va a convulsivar en un 30%.
Si el QRS está mayor a 160 milisegundos, nosotros sabemos que más de un 50% en los próximos minutos va a evolucionar a una arritmia ventricular, a una taquiarritmia con complejo QRS ancho. Entonces, en ese caso, si pasara esto, te engancharía, vos colocando la sonda, metiéndole el lavado con un líquido en la panza y con carbón, te engancharían o las convulsiones o la taquicardia ventricular. Entonces, es muy importante saber a quién lavamos y a quién no lavamos, pero sobre todo tener en cuenta cuáles son las medicaciones como más complejas a las que nos enfrentamos en el día a día. Esto díganmelo ustedes, digamos, en general cuando uno tiene pacientes con tentativas suicidas son benzodiazepinas, algún neuroléptico, una quetiapina, algún tipo de psicofármaco, puede ser en general un inhibidor de la recaptación de serotonina y algún estabilizador del ánimo, la motrigina, gabapentin. Ahora, cuando escuchamos la palabra tricíclicos, o sea, amitriptilina o carbamazepina, tenemos que correr. De la misma manera que si escuchamos las palabras beta bloqueante, bloqueante cálcico y dioxina. Porque son los que... Sí. Ah, pensé que hablaba la señora. Así por, Le voy a así mandar para acá. arriba. Bien. Entonces, No, no me ¿se entiende? Entonces tenemos, si uno tiene que pensar en las taquiarritmias con complejo ancho, graves a nivel toxicológico, ahí vamos a encontrar carbamazepina y tricíclicos. Y cuando encontramos bradiarritmias, que podemos tener un montón de fármacos que den taquio bradiarritmias, pero que ahí no me sale, con un QR. B completo, ahí vamos a tener beta bloqueantes, bloqueantes cálcicos y dioxina. Y ahí tenemos como dos grandes cosas en las arritmias tóxicas que tenemos que tener en cuenta. Porque para las taquiarritmias, como en el caso de este paciente, por ahí le pusimos el monitor, lo estabilizamos, le colocamos un acceso venoso y tenemos que ver qué tal está el QRS. Si estamos con un monitor y tenemos el monitor disponible, lo vemos en el monitor. Si no tenemos monitor, vamos mejorando un poquitito el tema de, vamos midiendo el QRS en tiritas de electro lo más rápido que podamos, y el antídoto, perdón, hoy estoy dispersa. El antídoto es el bicarbonato. ¿Cuánto? 1 a 2 miliequivalentes por litro en un primer bolo. Normalmente vuelve a estar sinusal, si es que no estaba bien. A veces necesita un segundo bolo y si no, podemos poner un goteo y ya estamos pensando, digamos, qué es lo que sigue con los antiarrítmicos para este paciente. ¿Ok? Pero la pregunta exactamente era para hacerlos caer un poco en el palito. ¿Estaba correcto lavarlo? Sí. Ahora, siguiente pregunta. En este paciente, ¿es posible realizar lavado gástrico si nos aseguramos de que la vía aérea esté segura? ¿Alguien lo lavaría? ¿No estaba contraindicado? Bueno, ahora me van a decir entonces cuáles serían las contraindicaciones del lavado gástrico. Este paciente que llegó, 35 años, tomó 40 comprimidos antes de la consulta, un ratito antes de la consulta. Está sedativo hipnótico con un Glasgow de 3 en 15, buena frecuencia, buena TA y ligeramente taquicárdico. Le ponen el monitor y se dan cuenta que el complejo QRS está bien, está correcto, no están corriendo. La vía aérea la sostiene, por lo menos por el momento. No sé por cuánto tiempo, porque se tomó 30 comprimidos de amitriptilina, pero póngale que la sostiene Dura por el media momento. hora. Sí, exactamente. Por ahora está bien. ¿Lo podrían lavar a este paciente habiendo chequeado todo esto? Sí, para mí sí. Sí, Sí, exactamente. sí. Exactamente. Entonces, lo que contestó Rocío primero no estaba exactamente mal, solamente que si uno no chequea qué medicaciones son, si uno no tiene toda la información correcta, tranquilamente les puede pasar que sobrevengan las complicaciones sin verlo. Entonces, una buena medida, sobre todo con los suicidas o las tentativas suicidas o con las polingestas medicamentosas, es tener el monitor a la mano. Si uno tiene la verdad completa de lo que tomó,
por ahí no es tan necesario. Si uno sabe que fueron solo benzodiazepinas, tal vez no es necesario. Pero en realidad, si ustedes están con la vorágine de la guardia, corriendo para un lado y para el otro, y que tienen que tomar decisiones muy rápidas, el monitor es el que les va a decir cómo van las cosas. Porque si no fuera este paciente y fuera algún otro tipo de medicamentos, tal vez se van a encontrar con que el paciente se bradicardiza durante la colocación de la sonda. En este paciente tal vez no sería un gran problema, pero en un paciente con tendencia a la bradicardia por cualquier otro fármaco, en realidad los puede llevar a tener que correr en los siguientes minutos y complicar mucho más al paciente. Entonces, ¿se entiende cómo tomar las decisiones en este sentido? Sí, Sí, sí. La prioridad es mantener al paciente vivo. Entonces, como ninguna medida de rescate está exenta de complicaciones, necesitamos asegurarnos de que vía aérea, circulación y, digamos, y la vía respiratoria van a estar correctos. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué pueden hacer si el paciente decidieron lavarlo y el paciente se deprime mientras están haciendo el lavado o empiezan a convulsivar o ven que se ensancha el QRS y tienen que ver qué hacer? ¿Qué hacen con eso? ¿Alguien se anima? Se deja la sonda nasogástrica sin y duda. se trabaja sobre la vía aérea, si hay que intubarlo, lo que sea necesario. ¿La dejas abierta? ¿La dejas cerrada? Abierto. Perfecto, está perfecto. No toquen la sonda nasogástrica pensando en sacarlos, ahí es donde termina de aspirarse el paciente y donde se arma todo el lío. Se suspende lo que se está haciendo, se abre la sonda y se sigue. Con eso es todo. Y se ocupan exactamente de la vía aérea y lo que tienen que hacer. ¿Ok? Bueno, Sí. ¿cuáles serían? ¿Vamos bien, Marce? Sí, sí, ahí Bien. está, estamos Bien. en que es verdadera la respuesta, ¿no? Vamos Es a la verdadera siguiente. la respuesta. ¿Alguno tiene alguna duda, alguna cosa que me quiera decir? Era. No, prefiero diciendo. No, no. No, bien, perfecto. O sea que la instancia del lavado o del carbón activado o los dos juntos siempre va a ser una instancia después de que tenemos identificado el toxíndrome y el paciente estable. Porque si el paciente se descompensa, en realidad no es una buena forma de hacerlo. Y un lavado gástrico les puede llevar 40 minutos, un buen lavado gástrico. Ustedes lo han vivido, o sea, hasta que salga claro lleva tiempo. El paciente se puede enfriar si no calentamos suficiente la solución fisiológica y pueden pasar muchas cosas. Entonces, en este paciente, ¿es correcto lavarlo? Sí, pero fijándonos algunas cosas, algunas cositas antes. ¿Ok? Sí. Ok. Bien. ¿Cuál de las siguientes es una contraindicación para lavar el estómago de alguien? Respuesta de todas, Son todas son, Todas. todas son contraindicaciones. Todas son contraindicaciones, exactamente, para el lavado gástrico. La ingesta de cáusticos es bastante, digamos, hay algunos que todavía colocan sonda, pero es como una controversia, pero que realmente a nivel mundial se entiende que no se pone el cáustico con una sonda. ¿Por qué? Porque todo lo que quema, o sea, cualquier sustancia cáustica, tanto ácida como alcalina, va a generar distintos tipos de necrosis y distintos tipos de lesiones. Esto nos condiciona a que al pasar una sonda, que encima la sonda para lavado no es una sonda blandita, es la K9 bien bruta, digamos, es una sonda gruesa, podemos lesionar más, ya sea las úlceras o llegar incluso a perforar el esófago. Entonces, ni con cáusticos ácidos ni con cáusticos alcalinos se inicia lavado gástrico. Se puede hacer en este caso la endoscopía, pero la endoscopía se hace o dentro de las primeras 24 horas o se difiere completamente. Siempre recordando que los cáusticos ácidos, esto es algo importante, pero por ahí en la práctica, en las primeras horas de la emergencia no cambia mucho, ¿no? Pero digamos, los cáusticos ácidos hacen necrosis por licuefacción, es como una quemadura química que es como una quemadura de temperatura. Y en cambio, los cáusticos alcalinos son los que van a ir saponificando las grasas y van a ir aumentando la lesión con el correr del tiempo, por eso muchas veces terminan en fibrosis. Entonces, es un cáustico, sospechan un cáustico, no se lava. ¿Qué pasa con los hidrocarburos? Tampoco. Los hidrocarburos no se lavan porque tienen una baja tensión superficial. Cualquier tipo de solvente, thinner, nafta, digamos, aguarrás, todo este tipo de cosas que muchas veces en los adultos
En los chicos es bastante común la ingesta accidental, pero en los adultos sucede que por ahí estaban trasvasando de un lado al otro, la gente todavía hace esas cosas y esas pavadas. Eh, Al tener baja tensión superficial tratan de distribuirse en toda la superficie que tocan. Cuando uno coloca la sonda, rápidamente pasan a la vía aérea. Y 5 mililitros en pulmón puede ser dosis letal, o sea, 5 mililitros aspirados en pulmón. Tienen baja biodisponibilidad por vía oral, pero a la vez cuando el paciente ingiere estas dosis, este tipo de sustancias, en general tiene tendencia a tratar de vomitar. De hecho, muchas veces hacen microaspiraciones solo bastó, digamos, la ingesta para hacer pequeñas microaspiraciones. Entonces, el paciente tomó voluntariamente, por accidente, un hidrocarburo. Lo que vamos a hacer es dejarlo en reposo o por lo menos 1 hora. Tratar de que no esté tan nauseoso, porque si el paciente vomita espontáneamente porque tiene, digamos, lo toleran bastante mal, se va a aspirar adelante de nuestra cara. Entonces, podemos nebulizarlo, podemos darle algo endovenoso sintomático, tratar de sacarle un poco las náuseas y esperar. Si realmente en 1 hora, hora y media va mejorando, ahí sí le podemos ir dando líquidos fríos fraccionados para ir probando tolerancia. Si el paciente vomitó de manera espontánea provocada, porque muchas veces se meten los dedos la gente pensando que eso es bueno, lo tenemos que dejar un poco más en observación. Depende del tipo de paciente y dónde estén, pueden volver a citarlo. Todo esto tiene que ver un poco con el paciente que uno tiene delante. A veces por ahí nos pasa en el austral que uno sabe que el paciente va a volver o tiene, digamos, el compromiso de volver, no lo puede mandar a la casa, si no se queda mínimo 6 horas en observación. Y hay que convencerlo de que se queden 6 horas en observación porque la gente se pone inquieta. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en esas 6 horas? Que no desarrolle ninguna sintomatología respiratoria. Si tenemos alguna duda o hay alguna cosa que nos llame la atención, la placa se hace recién a las 6 horas porque antes de las 6 horas no se ve ninguna aspiración, salvo que sea masiva y el paciente ya entró con clínica, es otra cosa. Si el paciente entra aspirado, por supuesto que hablamos de otra situación y actuamos según lo que vemos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bueno, y la estabilidad hemodinámica es porque el paciente que está inestable es porque ya absorbió lo que haya tomado, ya lo absorbió. Entonces, tenemos prioridades antes que el lavado. Si nosotros ya protegimos la vía aérea, ya empezamos a trabajar sobre esto, incluso con un antídoto, por ejemplo, ya pusimos atropina en el caso de un fosforado, tal vez podamos seguir lavándolo. Decidir si es mucha la cantidad, pero por definición, un paciente inestable hemodinámicamente nos ocupamos primero de sostenerlo y luego lo lavamos. ¿Bien? Perfecto. Entonces Sí. todas son contraindicaciones para el lavado gástrico. Sí. Muy bien. Bien, con respecto al, a ver, ¿cuál es el esquema? A ver, chan, chan. ¿Cuál es el mejor esquema de medidas de rescate en este caso? Bien, para este muchachito que tomó amitriptilina. Ahí cómo pusieron, cómo contestaron. La D. No, Irrigación intestinal total. No. No, no, la D no es. La B. B. No D. ¿Cuál es? Lavado gástrico, carbón activado seriado y una dosis de purgante salino. Muy bien. Esto es algo que no tienen por qué acordarse en el primer momento. Nosotros decidimos, póngale que lo lavaron porque ya le estabilizaron la vía aérea, lo lavaron, está perfecto, obtuvieron líquido claro, pusieron una dosis de carbón activado. La sorpresa es que en el caso de la amitriptilina, la carbamazepina, el fenobarbital, la amanita faloides, la aspirina y un montón más, y tantas otras, tenemos circulación enterohepática. Cuando tenemos circulación enterohepática, se utiliza el carbón activado seriado. Se da carbón activado cada 4 horas a 1 gramo por kilo, la misma dosis. Si el paciente lo tolera mal, las siguientes dosis pueden ser medio gramo por kilo, pero durante 24 horas y una sola dosis de purgante salino. Y el mecanismo justamente propuesto es esto, interrumpir la circulación enterohepática y rescatar. Y la irrigación, bueno, y otras 2 cosas. En este caso, lavado gástrico con purgante salino no tiene ninguna indicación. De hecho, el lavado gástrico tiene muy pocas indicaciones reales. Se lava mucho más de lo que se debe. Pero el purgante salino solo no sirve para nada. ¿Y la irrigación intestinal total, alguien se acuerda para qué sirve? Para el hierro, el litio. Los metales.
Exactamente, perdón. La irrigación intestinal total, se corta el audio por momentos. La irrigación intestinal total sirve para generar una diarrea de arrastre que haga que todo el contenido del intestino se expulse. Esto va a servir. Si nosotros usamos carbón activado, el carbón activado actúa hasta la segunda, tercera porción del duodeno, más de eso no. Cualquier tipo de comprimido con liberación prolongada de cubierta entérica se va a absorber mucho más distalmente y es por esto que no va a funcionar. Entonces, para estos casos utilizamos la irrigación intestinal total. Otra cosa para la que usamos es los metales, porque una de las contraindicaciones de los metales es cáusticos, hidrocarburos, inestabilidad hemodinámica, igual que el lavado gástrico, paciente deteriorado del sensorio, y los metales, porque los metales no se absorben al carbón activado. Entonces, metales, comprimidos de liberación prolongada y los body packers son las indicaciones de la irrigación intestinal total. Piensen que, Claro. ¿saben todos lo que son los body packers? Sí, Sí. esos que toman las bolsitas de cocaína. Para pasarlos de una región a otra. La otra. Exactamente. Entonces, para eso utilizamos la irrigación intestinal total. ¿Saben cómo se realiza? La irrigación intestinal No. total es básicamente una preparación colónica parecida a la de la colonoscopía. Le damos al paciente por sonda polietilenglicol, lo tratamos de hidratar y provocamos una diarrea de arrastre hasta que obtenemos todo esto. Para los metales uno puede hacer digamos, placas seriadas. Con los body packers depende del contenido que hayan utilizado. Uno hace las placas para ver cómo van migrando los paquetitos. Para algunas cosas es más visible que para otras, pero uno ve el contenido cuando son múltiples cuerpos, digamos, dentro del intestino. Si el body packer empieza a tener síntomas, digamos, hace síntomas cualquier tipo sea de, digamos, hipertensión o lo que fuera, quiere decir que se abrieron los paquetitos y va a entrar rápidamente en shock. Este paciente se vuelve quirúrgico. Bien, entonces la pregunta correcta, Vero, es la B. Lavado No, gástrico, carbón activado seriado, dosis por ya no litro. lo sé. Muy bien. La pregunta 5 La está larga. larga. Bien, es un paciente de 40 años que se despierta en la noche por cefalea intensa. Al levantarse se siente mareada y con inestabilidad al caminar. Constata que su marido está en la habitación, es lo primero que hacen las mujeres siempre, y vomita. Está somnoliento. No se fue Bueno, a la nada, comentario al medianoche. margen. Su hijo de 16 años está dormido, le cuesta despertarlo, una vez que lo logra, se cae y pierde la conciencia por algunos minutos. Llama a la ambulancia y mientras espera abre las ventanas y constata que la caldera se ha apagado. La ambulancia tarda 15 minutos en llegar al domicilio y al llegar les coloca oxígeno con máscara Venturi hasta el traslado al hospital. Al llegar se le extrae sangre venosa, su hijo y su marido fueron derivados a otro centro. En el examen físico, un paciente hemodinámicamente estable, lúcida, con cefalea, frecuencia cardíaca de 100 por minuto, resto de los signos vitales normales, carboxihemoglobina de 27%, enzimas cardíacas, CPK total normal, con elevación de CK-MB y troponina con un electrocardiograma normal. Bien, la pregunta básica es cuál de los siguientes es el método para dar oxígeno indicado en este paciente antes de saber el resultado del laboratorio. Muy bien. Este es un paciente muy típico del Hospital Austral porque tiene calderas, ¿no? En el resto o en otros hospitales son los braseros Los braseros y los calefones. y los calefones. ¿Qué han contestado aquí? La C, máscara Sí. con reservorio 10 litros por minuto. Sí, la sé. Perfecto. Perfecto. Si ustedes van a tardar en sacarle sangre, ¿les importa que tenga máscara con reservorio? ¿Sí o no? Odio. No, hay que ponerle igual. Hay que ponerle igual y actuar por clínica. Lo que van a consignar es el tiempo de tardar la ambulancia estos 15 minutos, que a veces es más. El tiempo que tardaron en llegar al hospital y que estuvieron con máscara Venturi, que le da un 40% de FiO2 y todo lo que hacen es bajar la carboxi.
En este caso, digamos, tiene una carboxia elevadísima, tiene un montón de síntomas, tiene síntomas cardíacos, o sea, tiene varias cosas, pero ustedes no duden. Y si están en algún lugar que por alguna razón no tienen carboxihemoglobina, que pasa en un montón de hospitales, ustedes actúan por clínica. Extraen la muestra, consignan cuánto tiempo pasó, digamos, desde el alejamiento de la fuente y tratan de derivarla a donde se pueda. ¿Bien? Muy bien. Entonces, máscara de reservorio a 10 litros por minuto, tratando de dar oxígeno al 100% con esto, ¿no? Ujú. Yo tengo una pregunta. Sí, Natalia. Hay lugares que no hay cámara hiperbárica, no hay en el interior. Entonces, en ese caso, si nosotros lo ventilamos con la máscara con reservorio 4 o hasta 8 horas y persiste con la carboxihemoglobina muy alta, más de 20, ¿qué hacemos? Bien, es una muy buena pregunta. En realidad, si vos estás en un lugar que no tiene por qué ser tan remoto, nosotros estamos a 50 kilómetros de capital y no siempre, casi siempre, pero a veces tenemos dificultades con la máscara con reservorio. Si vos no tenés, con la máscara con reservorio, con el oxígeno hiperbárico, si vos no tenés posibilidad alguna de mandarlo, ya sea porque estás en otra provincia o porque son muchos kilómetros o simplemente que el paciente no se va a bancar el traslado, la paciente tiene las enzimas elevadas, tiene 27 de carboxia, hay que ver, o sea, si son 5, 10 o algunos kilómetros va bien, si uno tiene que hacer 200, no sé si es posible. En ese caso no se queda 8 horas con máscara con reservorio. Por supuesto que si fuera un paciente para ventilar, uno pone una FiO2 del 100% y estamos haciendo oxígeno normovárico al 100% y esto se mantiene por 24 horas de mínima, esta FiO2. Si uno tiene una paciente que está bien, que le vamos a poner máscara con reservorio, que no tiene requerimientos de ventilación mecánica y que tenemos la máscara con reservorio disponible, lo que hacemos es prolongar la oxigenoterapia normovárica a un 90% en este caso, por 24 horas. El tema es, las indicaciones de cámara hiperbárica son, tengamos o no tengamos. Lo que tenemos que ver es qué pasa. Realmente la carboxihemoglobina, hay algunos consensos y algunos que la miden después, pero la carboxihemoglobina siempre va a bajar. Si al paciente no le hacemos nada, tarde o temprano le va a bajar. El problema es que el mecanismo de acción del monóxido no actúa sobre la carboxihemoglobina solamente. Nosotros tratamos de acortar esa vida media, no solo por la hipoxia del momento, sino por todo lo que genera, por la interrupción de la cadena respiratoria, por la peroxidación lipídica y por todo el conjunto inflamatorio que va a generar la lesión posterior a nivel del sistema nervioso central. Entonces, si vos estás sola, no hace falta estar en la nada, uno puede estar hay provincias hermosas con hospitales hermosos que no tienen cámara hiperbárica. Pero bueno, llega el paciente así, 24 horas y vemos que sigue. Si realmente persiste con síntomas, ahí sí vale la pena derivarlo para conseguir oxígeno hiperbárico en diferido. El rédito es ligeramente menor, pero se puede hacer y con buenos resultados. Bien, ¿Ok? gracias. Ok. Y si ustedes no tuvieran ni siquiera máscara con reservorio, bueno, cuando yo entré a la residencia, no sé si te pasaba a vos, Lean, o a Marcelo, las armábamos con las bolsas colectoras, no sé si era muy bueno, no sé, las armábamos con jeringas y bolsas colectoras, pero si uno solamente tiene máscara Venturi, no tapen los agujeritos porque no aumenta la FiO2 y en realidad aumenta la recaptación de CO2. Usen lo que tengan, digamos. Al paciente no se le niegue el oxígeno. No es suficiente, no desplaza, pero es mejor que la nada misma. Ahora, siempre busquen máscara con reservorio y sobre todo si alguno está en un lugar medio más remoto, que no tiene carboxio, que no tienen una cámara hiperbárica relativamente accesible, tengan máscara con reservorio, porque con eso van a poder ayudar al paciente. ¿Ok? Gracias. Gracias. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿cuál de los siguientes es síntoma de intoxicación por monóxido de carbono? ¿Cefalea, dolor precordial, síncope o todas son correctas? Sí, la D, todas son correctas. Son correctas. Perfecto. ¿Les parece, o tienen algún otro tipo de síntoma que pueda ser asociado a monóxido? Vómitos, es bastante Muchas frecuente. veces. Vómitos. Eh, Vómitos, dolor abdominal, mareos, Debilidad de piernas, debilidad de miembros inferiores.
confusión, hasta febrícula puede dar, es el gran simulador, acuérdense. Y muchas veces, en general con el brasero la cosa es medio fulminante porque el brasero elimina mucho monóxido y uno lo mete en la casa y ya. Pero cuando estamos hablando de estufas, calderas o termotanques, digamos, calefones, muchas veces antes de romperse del todo, vienen con varios días de disfunción que no fueron suficientes para generar una intoxicación más importante. Entonces ustedes pregunten lo que pasó en los días previos para saber si el paciente estuvo expuesto de primera vez o si viene teniendo dolores de cabeza, náuseas, algo, digamos, en estos días y tal vez viene expuesto, es un subcrónico. Entonces ahí bueno, es más complicado. Muy bien. La próxima pregunta dice, ¿cuál es el valor de carboxihemoglobina que indica la necesidad de oxígeno hiperbárico? ¿20, 30, 40 o 10%? No sé. 20. 20. La, Es 20%. El último consenso de Argentina, que es el consenso universitario de cámara hiperbárica y monóxido de carbono del 2019, se adhirió, digamos, a todos los consensos mundiales y es 20. Hasta ese momento todavía había algunos centros que utilizaban 30. Si el paciente tiene 17 de carboxi, pero tiene troponina elevada, ¿es criterio de cámara hiperbárica? Sí, El 20% es en ausencia de otros síntomas. Digamos, es 20, en este caso tenían todo, esta paciente tenía todo, enzimas, tenía enzimas, carboxi, síntomas, tenía todo. Pero digamos, por otro lado, tenemos que tener en cuenta el tiempo que pasó. Muchas veces pasa, y en lugares más remotos, cuando recibimos llamadas en el Gutiérrez, hasta hace poco yo estaba en el Gutiérrez, recibimos llamadas del interior, tal vez el paciente tardó 2 horas en llegar al hospital. Entonces todo ese tiempo corrió. Si tiene 16, 17, no me importa. Lo que me importa es lo que está pasando ahora y los síntomas. ¿Ok? sí. Muy bien. Pero marcas. Y la pregunta 8 dice, en el embarazo, el valor de carboxihemoglobina que marca indicación de cámara hiperbárica es de 15%, ¿verdadero o falso? Falso. no importa el valor. Perfecto, Falso. Rocío. Perfecto, Rocío. Siempre piensen que las embarazadas se sienten bien. Si la embarazada está mal con el monóxido, corran, porque digamos, toda la carboxihemoglobina, digamos, tiene mucho más afinidad al monóxido por la hemoglobina fetal. Entonces, el bebé es el que está absorbiendo todo. Normalmente tenemos madres asintomáticas y niñitos que están, digamos, empezando dinámica de parto o incluso se pierde el embarazo. Entonces, siempre corran y donde sospechamos, no importa la carboxi, vamos directo a la cámara hiperbárica. Muy bien. Esta es la última pregunta de tóxico, Vero. No sé si has dado, sí, repasamos un poco intoxicación medicamentosa y por monóxido, pero diste otros temas. No sé si alguien tiene alguna pregunta relacionada a los otros temas que dio Vero en el curso. Acuérdense de ponzoñosos, de órganos fosforados. Si alguien tiene alguna duda, por ahí alguno que trabaja cerca del campo con órganos fosforados, que suele ser bastante frecuente. Si no, la liberamos a Vero para que empiece a disfrutar su fin de semana. No, vamos. Bueno, Bueno, Vero, muchísimas gracias. gracias Creo a que has ustedes. aportado, como siempre, un montón Gracias, eh, Doc. Listo, a la clase de gracias. cosas. Gracias. Gracias. Gracias por Que Chau, sigan chau. muy bien. Que tengan buen fin Muy de semana. bien. Gracias, Vero, te Gracias, igualmente. liberamos. Chao, chao. Igualmente. Chao. Chao. Chao, chao. Bien. Y ahora pasamos a lo que vimos de transfusión y hemoterapia. La siguiente pregunta dice, paciente de 65 años que presenta colisión vehicular a alta velocidad. Tiene un tiempo de extricación de 1 hora.
tiene antecedente de coronariopatía con una angioplastia a 2 vasos el año anterior. Al ingreso, el paciente tiene inmovilización en tabla con collar cervical, lúcido, una herida penetrante en tórax con un orificio menor de 1 centímetro con posible lesión vascular, signo del cinturón de seguridad en cuello, tórax y abdomen, un EFAS positivo, está con una TA de 90-60, está con una frecuencia cardíaca de 120, temperatura de 35, tendiendo a la hipotermia, probablemente por el tiempo de extricación, a frecuencia respiratoria de 15. Dice, ¿qué score podemos usar para categorizar la posibilidad de transfusión masiva? Y dice, seleccione una. Piport, Blatchford, ABC, Tash y C y D son correctas. Sí. La E. C y D son correctas. C y D son correctas. Bien, Fácil a veces. bien, todos de acuerdo, ¿no? Ujú. Sí. Bien, Sí. a ver, cuando uno ve este tipo de paciente que le llega al shock o a la guardia, tiene que pensar si va a necesitar sangre o no, porque recuerden que es casi imposible tener sangre a la brevedad, ¿no? Uno tiene que compatibilizar y si aún así tiene que calentar y qué sé yo, no tenemos sangre antes de 20-30 minutos en el mejor de los casos. Entonces uno tiene que pensar que qué posibilidad tiene de este paciente de requerir una transfusión. Eh, Pipor y Blatchford claramente no son scores para transfusión, y el ABC y el TASI, los dos tienen casi el mismo sensibilidad y especificidad, solo que el ABC es mucho más fácil para calcular. Tiene nada más que 4 puntos y con eso uno sabe si va a requerir o no. Pero igual el TASH se puede usar, que es lo que les puse en la clase. Así que todos de acuerdo que C y D son correctas. Pasamos a la siguiente, que dice, ¿qué parámetros clínicos nos orientan al requerimiento de transfusión en este paciente? Dice, seleccione uno. A, el tiempo de extricación. B, el antecedente de coronariopatía. C, herida penetrante en tórax con posible compromiso vascular. D, signo de cinturón. E, hipotermia. La herida penetrante, con La el C. posible La herida. compromiso. Sí, la herida. Bien, perfecto. La C es la correcta, herida penetrante en tórax con posible compromiso vascular, porque claramente nos va a requerir sangre, ¿sí? Los otros no son signos de alarma, ¿no? El tiempo de extricación prolongado, 1 hora, habla de que este paciente va a venir con probable hipotermia, que probablemente ya se le haya desencadenado la coagulopatía del trauma. Entonces uno va pensando en lo que puede pasar. El antecedente de coronariopatía nos dice que el paciente probablemente con una hemoglobina mayor va a requerir transfusión por el riesgo de infarto precoz. El signo de cinturón nos habla de la gravedad y la hipotermia es una de las patas de la triada letal, ¿no? Del trauma. Pero bueno, lo que sí o sí nos orienta es la herida penetrante en tórax. Marcamos ahí. La pregunta 11 dice, la coagulopatía asociada al trauma no tiene terapéutica asociada y se presenta en el 100% de los casos. ¿Verdadero o falso? Acá, ¿cómo Eh, contestaron? no, falso, en el 100%. No. Sí. Perfecto. Sí, ¿en qué porcentaje más o menos se presenta la coagulopatía asociada al trauma? Bueno, no me acuerdo. 25%. Sí. ¿Cómo? 25%. Exacto, entre el 25 al 30% de los pacientes con trauma van a tener coagulopatía asociada. No se sabe bien por qué se dispara la coagulopatía, porque no está relacionada claramente ni siquiera con la gravedad del trauma, pero hay pacientes que espontáneamente la desarrollan, y tenemos que pensar en que puede estar asociada a un trauma. Ah, Así que es falso en este caso la pregunta. La pregunta 12 dice,
cuál sería la primera conducta si decidimos transfundir. Y dice A, una unidad de glóbulos rojos desplamastizados seropositivos. La B, dos unidades de glóbulos rojos, dos aféresis de plaquetas AB positivo y dos de plasma fresco descongelado. C, ácido tranexámico, 1 gramo endovenoso. Y la D, ácido tranexámico, 1 gramo endovenoso, seguido de dos unidades de glóbulos rojos, dos aféresis de plaquetas AB positivos y dos de plasma fresco descongelado. Acá, ¿cómo contestaron? No sé. Yo puse la D, pero me quedaba una duda porque una féresis de plaquetas son como 7 unidades de plaquetas en realidad. Eh, Exactamente, una féresis son 7 unidades o se calcula Entonces por ahí 70 serían kilos la 14 féresis. unidades de plaquetas, ¿está bien? Sí, en realidad ahí es una aféresis de plaquetas, no dos Ah, aféresis de plaquetas, perdón, está mal escrito. Y está, ah, está muy buena Ah, la observación. sí, porque en el PDF decía 1, 1, 1. Exacto, sí. Sí, Acuerden, bueno, hay dos respuestas posibles acá. El ácido tranexámico sí o sí va en un paciente que tuvo un trauma y que está consangrado o posible sangrado. Entonces, ácido tranexámico, 1 gramo endovenoso a todo paciente. Acuérdense que hubieron dos grandes estudios, el CRASH 1 y el CRASH 2, que confirmaron que el ácido tranexámico salvaba vidas, incluso puesto en el prehospitalario. Y a partir del tercer crash, que el crash 3, habilita, porque como es protrombótico, se decía que en el paciente politraumatizado, pero con trauma de cráneo grave, no se puede usar. A partir del crash 3, todo paciente politraumatizado, incluso con trauma de cráneo grave, tiene que recibir 1 gramo de ácido tranexámico lo más precoz posible. Esto quiere decir que incluso se lo puede dar en el prehospitalario, sobre todo si tenemos un tiempo de traslado prolongado. Y si no lo hicieron, lo hacemos al arribar. El beneficio es dar antes de las 3 horas. Cuanto más precoz, más beneficio, pero si no, hasta las 3 horas hay un gran beneficio. Eh, Así que tranexámico sí o sí, 1 gramo endovenoso, después es 1 gramo cada 8 horas, y seguido de 2 unidades o una unidad de glóbulos rojos, una aféresis y una de plasma fresco descongelado. sí. Acuérdense que, bueno, un poco lo que les dije en la clase era que lo que se trata de transfundir ahora es lo más parecido a la sangre posible. Entonces es 1-1-1, es lo que están dando todos los estudios, sobre todo en aquellos lugares donde hay gran sangrado, como son, y donde se puede estudiar mucho esto, que es en los heridos por armas de fuego en la guerra, ¿no? En Afganistán, en todos estos. A partir de ahí salieron Sí. todos estos protocolos de transfusión. Y se vio que cuanto más parecido a la sangre real uno transfunde, menos morbimortalidad al paciente, un montón de complicaciones menos. ¿Sí? Entonces se pone ácido tranexano, una unidad de glóbulos rojos, una féresis y uno de plasma. 1 o 2 de plasma. Sí, Ah, exacto. bueno, Es- listo. eso se repite hasta llegar a los objetivos de la transfusión. Sí, acuérdense que El objetivo de la ¿no? Un transfusión paciente es que llegar entra. ¿Sí, a Rocío? 30%. Que, bueno, el objetivo de la transfusión masiva eran otros, pero bueno. Por eso, este paciente es dinámico, ¿sí? Uno tiene que tratar de mantener al paciente lo más estable posible hasta solucionar los problemas, ¿no? Tiene una herida de tórax perforada con posible lesión vascular. Entonces, este paciente va a quirófano, es la única chance que tiene de salir bien. Entonces, mientras uno lo lleva a quirófano, que debería ser inmediatamente, pero si va a demorar por lo que sea, entonces va transfundiendo lo que va necesitando, ¿no? Acuérdense que en un paciente que está sangrando,
uno tiene uno no lleva la hemoglobina a 7 y se queda tranquilo porque a la hora va a estar con 3 de hemoglobina o a la media hora. Entonces va transfundiendo mientras sea posible, ¿sí? Este paciente no tiene un sangrado masivo, no tiene una transfusión masiva. ¿Por qué? Porque estuvo con una hora de extricación. El paciente llega taquicárdico, ligeramente hipotenso, pero no llega chocado, no llega con deterioro del sensorio, no tiene una alteración. Entonces, uno lo va transfundiendo hasta optimizarlo y un poco más o sea, sobrepasa el 7 de hemoglobina que uno persigue, pensando en que se solucione el problema en quirófano. Si lo tuviesen que mantener porque el cirujano vive a una hora, tiene un cirujano de pasiva y vive a una hora, y justo se fue a pescar y va a tardar 2 horas en vez de una hora, bueno, ármense de paciencia con el hemoterapista y hay que transfundir a este paciente y mantenerlo hasta que nos llegue el cirujano a solucionar el tema. Sí. Muy bien. Y pasamos a la última, creo, que es la pregunta 13, Sí. que es: ¿qué objetivo nos planteamos cuando iniciamos una estrategia transfusional? Hematocrito de 30, hematocrito de 30 o mayor a 30 con plaquetas por encima de 50.000, evitar hipotermia, hipotensión permisiva, uso de Rotem o tromboelastograma si lo tenemos disponible. C, hematocrito mayor a 35, plaquetas mayor a 50.000, fibrinógeno mayor a 4. Y D, hematocrito mayor a 40, plaquetas mayor a 100.000, pasar 2 frascos de complejos factores y 2 ampollas de Tranexam. Sí, para mí la B. Respuesta B. Sí. Pero Bien. la B dice hematocrito mayor a 30. Eso es tramposo. Eh, bueno, pueden poner hematocrito igual o mayor a 30. Eh, La B. sí. Como estrategia transfusional, conformarnos solo con el hematocrito no está bueno, ¿sí? Entonces, la A nos queda corta como objetivo. La D nos queda muy por arriba, ¿no? Tener un hematocrito mayor de 40, plaqueta mayor de 100.000 es una exageración, 2 frascos de complejos factores. Bueno, la D claramente está por fuera, ¿sí? Pero la que más se acerca a lo que uno debería buscar es la B, donde uno busca un hematocrito mayor a 30, acuérdense, en un paciente estable y sin sangrado, mayor a 27, en un paciente que no está estabilizado, mayor a 30. Plaquetas por encima de 50.000, sabemos que con al menos 50.000 plaquetas no vamos a tener trastornos hemorragíparos. Evitar la hipotermia, porque la hipotermia es una de las que nos lleva a la disfunción plaquetaria y a la falla en la cascada de la coagulación. Entonces, por más que tengamos todo prolijito y el paciente está con 34 grados, nos va a sangrar igual y vamos a estar en un lío. La hipotensión permisiva, que es muy discutida, pero yo creo eh, que realmente tener una hipotensión permisiva está bien, ¿sí? Cuando uno trata a un paciente que está sangrando y le mete volumen y le mete presión, el paciente sangra más y uno lo ve claramente. Entonces, tener una hipotensión permisiva y tener un paciente con 90, 60 está bien. Y un tromboelastograma, en algún lugar donde uno puede tener un tromboelastograma, para este paciente nos ayuda muchísimo porque evita que pasemos cosas innecesarias y nos aclara que necesitamos de transfundir, ¿sí? Así que la respuesta correcta es la B. Sí, estoy. Bien, muy bien. ¿Todos de acuerdo con esto? Marcelo, Sí. te hago una pregunta. Por supuesto. El Rotem es un estudio, yo no tengo experiencia en Rotem, la verdad que nunca lo usé. Es un estudio que se pide en los lugares que está disponible de guardia, entonces me imagino. Sí, el ROTEP es uno de los métodos, se llama tromboelastograma, este es rotativo, pero bueno, lo cierto es que se hace muy rápido, hay que tener un aparato especial obviamente para poder hacerlo, se usa para patología aguda, ¿no? Entonces para usarlo en guardia se usa mucho en quirófano, en cirugías largas, en
trasplante en pacientes críticos en terapia que siguen sangrando. Entonces, el Rotem tiene, yo creo que les puse algo en la clase, nos dice claramente si a este paciente le tenemos que pasar fibrinógeno, si le tenemos que pasar tranexámico, si le tenemos que pasar plasma fresco, nos dice cuánto necesitamos pasar de cada uno de estos. Se hace momento a momento, entonces optimiza la transfusión del paciente, te diría que un 100%. O Es sea, muy ese fácil de resultado, usarlo y, digamos, con un mínimo entrenamiento, si no tenés a alguien que te lo lea en el laboratorio, sino que te lo hace, pero con un mínimo entrenamiento, uno lo puede leer también. perfecto. ¿Se solicita en simultáneo que estamos transfundiendo al paciente? Sí, sí, sí. De hecho, si lo tenés, podés sacarle sangre para grupo y factor y ya mandar una muestra para que te hagan el tromboelastograma. Que incluso te lo informan junto con el grupo y factor y vos decís, bueno, nada, a este paciente le paso el tranexámico y con eso por ahora estamos. Y a los 15 o 20 minutos sacás de vuelta y decís, bueno, ahora le está faltando fibrinógeno, paso fibrinógeno. Y así. Es momento a momento, tardan minutos y lo vas monitoreando al paciente de esta manera. Perfecto. Obviamente no está disponible en todos los lugares, pero donde hay que usarlo. Optimiza. Bien, bueno, creo que con esto terminamos el intento. De todas las respuestas que tuvimos, claramente la, la que tuvo bastantes errores, que fue la más discutida claramente ahora, fue la pregunta 1, ¿sí? Donde tuvimos bastantes fallas y nada más que el 40% la contestó bien. El resto, o sea, que fue un poco lo que discutimos, ¿no? Si este paciente se lava o no, y qué hacemos para estabilizarlo. Después el resto de las preguntas fueron bien contestadas y la otra que tuvo alguna contestación menos fue la anteúltima, la número 12, que también la mitad nada más que la contestó bien. La mayoría aprobó, así que muy bien.